¿Qué tal, amigos? Los mandamos un saludo desde la Ciudad de México. Nos encontramos en el 133 de Manuel María Contreras. El número 133 es representativo porque también la otra confederación se encuentra en Valderas 133. Aquí es importante contextualizar la importancia en México de estas dos confederaciones, de Concanaco y de Concamín. ¿Por qué? Porque hay una ley en particular que es la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones, que reconoce exclusivamente a dos confederaciones como organismos que representan a los empresarios. Aquí estamos con su director, que nos va a platicar un poco respecto a qué representa esta Confederación de Cámaras Industriales, cuál es el proyecto, qué planes tienen, qué avances se tienen incluso en el cuarto de junto del Telecán. Hay muchísimas cosas que podemos platicar, Luis, y antes que nada agradecerte que nos recibas aquí en tu oficina y en esta excelente confederación. Luis, bienvenido a nuestro programa. Gracias, amigo. Primero que nada, es un gusto poder recibirlos aquí. Para nosotros es un placer poder ser facilitadores de un medio que llega a toda la República Mexicana, a Centro, Sudamérica, y sobre todo poder ser parte de un cambio que este año estamos viviendo en México. Como saben, luego de un proceso electoral en el que tenemos una perspectiva donde ahora las confederaciones, como bien decías, juegan un papel nuevo. Realmente, al no haber contrapesos políticos, las cámaras y las confederaciones son organismos por consulta obligada de ley, los que ahora vamos a tener que hacer ese contrapeso político en lo que venga en el gobierno federal durante los siguientes 6 años. Básicamente, lo que representamos dentro de la Concamín es a 112 miembros, son 64 cámaras y las demás asociaciones. Una diferencia que hemos tenido aquí es que a lo largo de los años, los organismos que tienen esa necesidad de verse representados y que no tienen todavía los requisitos que la ley de cámaras te marca para ser una cámara, valga la redundancia, se convierten en una asociación, los afiliamos aquí, y lo curioso de eso es que también muchos, si bien es cierto, no están manufacturando algo, son servicios que vienen de la mano muchas veces también con la misma Canaco, donde también podemos darle un valor agregado a los socios. Pone el caso a lo mejor de asesores financieros, de asesores jurídicos, el caso de los gasolineros, que es un caso único, ya que pertenece tanto a la Concanaco como a la Concamín, ya que ambas confederaciones le representan intereses que son diferentes, que les pueden ser útiles. Lo que te puedo decir es, a 100 años de que nos hemos constituido y que Concanaco también está celebrando 100 años de haberse constituido, eso le da valía al sector privado, nos da un posicionamiento que nos da vigencia más allá de lo que ha pasado en los últimos años. Vemos que la preeminencia de ser una cámara y a la vez una confederación pesa más, porque el gobierno federal tiene que preguntarnos sí o sí cualquier acción que nos afecte en el tema que estamos platicando de aduanas o de comercio exterior, el tema de que puedan venir nuevos aranceles, o el tema de lo que hemos estado trabajando con los tratados comerciales, llámese Alianza Pacífico, el que cerramos con la Unión Europea, y sobre todo ahorita Telecán en esta renegociación, necesitan que estemos de la mano. Somos el único país que tiene este ejercicio del cuarto de junto, donde llevamos a todo el sector privado mexicano para estar de la mano con los negociadores del país, y de esa manera podemos cuidar los intereses, siempre buscando que haya mayor productividad y competitividad en el país. A mí me encanta mucho la política industrial que han venido empujando, porque hemos estado colaborando con ustedes en algunas de las mesas, foros que vienen ustedes construyendo año con año, y dentro de esa política el ver cómo el sector secundario se viene incrustando y qué oportunidades se pueden identificar con el próximo gobierno. Creo que ustedes han hecho un planteamiento que incluso es claro, y es una política industrial que no están impulsando en este año, sino que ya tiene un proceso de maduración de hace tiempo. En este contexto, dentro de lo que está implementando Concamín con el nuevo gobierno, ¿qué actividades ustedes están definiendo, qué líneas de acción de manera particular en cuanto a algunos ejes identifican que deben de ser impulsadas con mayor fuerza? Yo te diría a la pregunta en concreto 3 cosas. El eje sobre energía, que es una reforma que veremos que va a tomar su cauce en los siguientes años. El segundo tema, comercio exterior. Necesariamente, cómo cierre Telecán, para bien, para mal, va a ser un parámetro que marcará de nuevo la relación y la productividad de este país en los siguientes años. La tercera, yo te diría, la reforma educativa. Es un tema que tenemos que insistir todavía en cómo estamos trabajando, cómo estamos apostando realmente para formar talento. Yo soy un convencido que México tiene muchas áreas de oportunidad. Produjimos muy bien durante muchos años, pero yo creo que nos faltó esa parte donde ya no llegamos a una cadena productiva
estable básica que nosotros pudiéramos decir México es líder para esto. ¿Qué hemos hecho? Hemos recapacitado y hemos visto que en la formación de talento es en donde México tiene una gran capacidad y ventaja comparativa con otros países. Yo creo que si apostamos a este tema y traer esquemas de educación dual, eso es una vía. Y la última yo te diría infraestructura. Infraestructura es algo que tenemos que seguir trabajando. El tema del aeropuerto es un ejemplo más que claro. El aeropuerto, más que por ser un plan de un cierto grupo o ciertos grupos, es un tema de competitividad a nivel mundial que nos va a poder conectar con este hub que siempre hemos sido nosotros para conectar Centroamérica con Sudamérica y a la vez con Estados Unidos y con Canadá. Tenemos que ver qué potenciales tenemos ahí. Y todo esto redunda en el hecho de que hay muchos que hablan de que nunca ha habido una política industrial en el sentido que nos la estén proponiendo desde el gobierno federal. Nosotros tenemos que ser los que propongamos cuál es esa línea, porque un gobierno viene 6 años, viene 5 años, 3 años y nosotros permanecemos aquí. Y sobre todo con este cambio con el que quiero cerrar en esta primera pregunta. Si bien es cierto que en el sector primario, que es el agropecuario, la producción está muy clara y mientras no le metamos más innovación no vamos a ver mayores resultados, el sector secundario de la manufactura, que realmente estamos viendo que ya se está limitando hasta un punto donde ya estamos sustituyendo mucha producción. Estamos viendo que muchas de las personas aquí están más bien mutando a lo que era una industria, se está convirtiendo en un servicio. Eso es interesantísimo porque habla del hermanamiento que Concanaco y Concamín deben tener y pueden tener. ¿Por qué? Porque si nos vamos con el sector terciario de los servicios, realmente, ¿qué va a pasar cuando drones o cuando robots estén sustituyendo líneas de producción industriales? Bueno, finalmente vamos a tener que dar una manera de que los servicios estén agregando valor a lo que la industria tiene hoy en día. Entonces, lo que estamos viendo es que en este futuro, de la mano trabajando ambas confederaciones y las cámaras que se representan tanto en Concanaco como Concamín, vamos a tener una nueva área de oportunidad donde yo confío en que México va a ser mucho más productivo justamente por apostarle a esa capacitación que su talento puede tener. Oye, tengo que mandar a corte, Luis, pero me encanta la intensidad con la que vemos las cosas, incluso la pasión con la que nos las conversas, y yo creo que pues van a estar siguiendo este programa con muchísimo detenimiento porque hay puntos que has soltado en estos 6 minutos que tenemos de conversación que se necesitaron una maduración de varios años para poder concretarlos e identificarlos de esa manera. Pues mando a corte y regresamos después del corte. Amigos, arquitectura aduanera, comercio exterior desde sus cimientos. Regresamos después del corte. Para conocer más sobre el mundo del autotransporte, carga, pasaje, productores, proveedores, la industria general, no te pierdas En el Camino, un programa de T21 TV. Te invitamos a consultar la programación en t21.com.mx, así como en las plataformas de Ustream y YouTube. Regresamos de corte. Arquitectura aduanera, comercio exterior desde sus cimientos. En el previo a este segundo bloque, pues estaba conversando con Luis respecto a hacer un poco de memoria de dónde viene Concanaco, de dónde viene Concamín y más o menos en resumen cuál fue el proceso y por qué son los organismos obligados de consulta por parte de las autoridades. Muy bien, yo lo veo esto como una parte muy interesante porque cuando se planta esa segunda revolución industrial que en la época de Díaz permeó mucho dentro del país, obviamente cuando ya veíamos el proceso de la revolución y lo que había dejado, el sector privado tuvo esa necesidad de poder hacer un gremio, unirse. Finalmente ese viejo adagio de la unión hace fuerza, se vio concretado en el 17 con la creación de la Concanaco, en el 18 con la creación de la Concamín, y después esto, mucho antes de que hubiera una ley que nos reconociera como tal, se viene el tema de la exploración
explotación petrolera en los años 30, y eso hizo que la necesidad fuera mayor. Se unieron ambas confederaciones, Concamín, Concanaco, el nombre, si no mal recuerdo, era una Concanomín, y esto finalmente fue por darle un solo frente ante un gobierno que no estaba dándole su lugar al sector privado. Lo interesante de esto es, si lo vemos así, el industrial y el comerciante no es el plutócrata oligarca que está lejano a la sociedad, que vive bien. No, somos los mismos ciudadanos que somos pymes en su gran mayoría, que somos los que estamos dando la mayoría del empleo, y ante todo lo que está pasando, ante por ejemplo una sobrecarga regulatoria que vivimos cada día, necesitamos estar unidos en un gremio. La ley de cámaras finalmente se creó en los años 50, nos da esa facultad de poder ser ese órgano de consulta obligada. ¿Por qué? Porque finalmente, si no vinculabas tú a que las cámaras y las confederaciones a su vez fueran convocadas y fueran consultadas por el gobierno, finalmente no te iban a estar tomando ahí en cuenta. ¿Qué tan importante se hace eso? Que en la década de los 70s se desagrega esto, se crea el Consejo Coordinador Empresarial, se crea Coparmex también, entonces se dan cuenta que ese gran ejemplo que hicimos hace 100 años tenía una repercusión, pese a que pensemos que en esa época teníamos un sistema partido. ¿Qué pasó en la época de la democracia reciente que tenemos aquí en México? Finalmente los órganos gremiales fueron los que permitieron que esa transición a la democracia pudiera darse, y con eso se reedita. ¿Qué tan importante es esto? Que lo que nos pasó hace casi ya un mes, si no hubiéramos nosotros como órganos del sector privado ayudado y haber salido con un mensaje de estabilidad con el gobierno mexicano, de reconocer las elecciones y reconocer al ganador, yo no sé qué hubiera pasado a lo mejor con la paridad peso-dólar, o qué hubiera pasado con las inversiones tanto nacionales como extranjeras que tenemos en ambos sectores. La responsabilidad del sector privado ahí se vio. Salir con un mensaje de unidad, que fue lo que le pudo dar fuerza a este. Sí, aparte las dos confederaciones realmente representan en su totalidad, si no en su mayoría, el PIB nacional. No son los que aportan lo que se utiliza para ejercer el gasto público. Así y en esa parte es interesante el equilibrio que van a jugar ambas confederaciones con el actual gobierno, sobre todo por las condiciones de cómo se dieron las elecciones. Y he visto de manera, y he seguido muy de cerca el pronunciamiento por parte de tu presidente, ¿no?, el licenciado Francisco Cervantes, y del presidente de Concanaco Servitur, el arquitecto José Manuel López Campos, en cuanto a escuchar las posiciones por parte del actual equipo del presidente electo y buscarlos cómo se pueda cumplir, y en su defecto hacer una serie de pronunciamientos objetivos y críticos respecto a ese tipo de políticas que se estuvieran impulsando. En este sentido, por ejemplo, la política industrial y las actividades que ustedes están ejerciendo en cuanto a estas líneas de acción de manera clara con el equipo de transición, ¿cuáles han sido? Bien, primero, hicimos un documento de política industrial. Ese documento a lo que nos llevó fue a poder plasmar en papel, en algo así de 165 cuartillas, poderle plantear al gobierno una visión gráfica muy breve de qué es lo que se produce en este país, porque muchas veces ni siquiera nosotros estamos conscientes de que en este país se hacen desde caramelos, desde autos, textiles, la confección, y de ahí llegas con el acero, con el aluminio, y por qué no decirlo, estamos también en el clúster aeroespacial, pero muchas veces no nos damos cuenta, y no es un tema de ese malinchismo, de ese hecho en México, sino que vemos que nuestra capacidad productiva es muy grande, y yo creo que eso es lo primero que se les debe hacer ver. Tenemos industrias, como ya bien decías tú, además de que representamos en el PIB esa totalidad, también somos los afiliados del IMSS, los afiliados al Infonavit. Finalmente nosotros estamos decidiendo en esos consejos técnicos, tanto del Infonavit como del IMSS, qué se hace y cómo trabajamos con las cuotas obrero patronales. Desde ese punto, la sociedad piensa que el IMSS o el Infonavit son órganos públicos, y no, son órganos tripartitas de los tres sectores, obreros, patrones y del gobierno, que toman decisiones sobre cuotas donde aportamos todos ahí. Entonces, yo creo que con ese ejemplo a lo que podemos llegar es esa política que le estamos planteando al presidente electo y a su gabinete tiene que verse en una cosa, en el Plan Nacional de Desarrollo, que ya se está dando forma, estamos haciendo los grupos técnicos, donde básicamente queremos decirles dónde estamos parados, hacia dónde vamos, las inversiones que vienen ahorita con las reformas que están pendientes de aplicación, hacia dónde quieren llegar, y con eso nosotros pudiéramos tener un panorama para poder estar incidiendo en ese documento que se tiene que presentar en abril del siguiente año. A mí hay un tema que veo un reflejo en cuanto a todas las líneas de energía, comercio exterior, educación dual, infraestructura
estructura. Yo lo resumiría, porque también lo vimos en Concanaco Servitur, en una vocación estratégica del Estado, en un diagnóstico que ya existe, y esta parte de identificar en qué realmente somos mejores, incluso por región, por Estado, y que eso se llegue a potencializar, que veo que es algo que Concamín lo tiene claro y está dentro del documento, no nada más. Ahora sí que estamos, a lo mejor la ceguera de taller, ¿no? Que seguimos ciclados en lo que hemos visto y no nos damos cuenta que hay otro tipo de actividades que pudieran impulsar más el PIB nacional. Así es. Yo te lo diría, y es pensarlo de manera disruptiva, y justamente las confederaciones ahí jugamos. ¿Cómo le vamos a hacer para que todos estos nuevos medios en los que se produce, que fíjense, ustedes como con Concanaco lo están sufriendo primero en el buen sentido? ¿Qué está pasando con Uber? ¿Qué está pasando con Airbnb? ¿Qué está pasando con Amazon? Con Alibaba. Los servicios están recibiendo ese primer embate de cómo tiene que cambiar la producción y la comercialización, y necesariamente eso nos tiene que repercutir. ¿Qué es lo que está pasando? Los precios ya no pueden ser iguales cuando ya no vendes en una boutique, porque finalmente ya no es un canal de venta fijo. Cuando es un canal remoto y te apoyas más del envío por correo, pues necesitas tú necesariamente pensar cómo cambia, ¿no? Nos está pasando con una cámara que es un buen ejemplo, Canirac. Canirac es la cámara de la industria restaurantera, y hemos tenido siempre esa dualidad de ¿es industria o es un servicio? Hay quien te dice que es un servicio y hay quien te dice que no. Al menos yo te voy a platicar la parte de los que dicen que es una industria. Es tú tomas un jitomate, lo partes, lo coces, ya lo manufacturaste. Necesariamente ya le viste un cambio que justifica que esté en una industria, máxime que en el Sistema Clasificador de Información de América del Norte, CIAN, lo clasifica como que es una industria, porque eso fueron de los pasos necesarios hace 30 años para poder tener el Telecán, homologar esa base de datos con la que nosotros ahora hacemos comercio. Pero ¿qué va a pasar? Tenemos que ver cómo está modificando esa venta. Si no fuera ahorita por el tema de apps como Uber Eats, como Restorando, no tendremos esa promoción para que ellos pudieran vender. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que las confederaciones tenemos que poner esa métrica para decirles cómo se va a producir en esos nuevos formas de consumo, si lo queremos poner así, qué nuevos productos se están necesitando, y yo creo que en esa parte nuestra valía como órganos de consulta tiene que incidir exactamente ahí, y se traduce en una sola palabra: el Sistema Mexicano de Competitividad. Obviamente eso lo cruzamos con el Comité Nacional de Productividad que lleva Hacienda, que es el esfuerzo que ha hecho para decir, veamos justamente, como bien dices, dónde producimos, dónde somos buenos, y eso es una visión para Centro y Sudamérica, para que vean qué oportunidades de negocio tenemos aquí. Sí, incluso ahí finalmente los sectores, tanto el secundario o el terciario, pues hay una definición que no es de actual, sino que ya tiene más tiempo, y ahí es donde se encuentran ya totalmente entrelazadas ambas confederaciones, ¿no? Porque se pierde muchas veces la línea entre si es un servicio o es industria, pero de una u otra manera pues los dos jalan para la misma carreta y los dos van hacia la misma, con la misma intención. Tengo que mandar a corte para regresar a nuestras conclusiones, ¿no? Regresamos, amigos. Arquitectura aduanera, comercio exterior desde sus cimientos. Regresamos, amigos. Arquitectura aduanera, comercio exterior desde sus cimientos. Luis, pues ahora, en concreto, ¿cuáles son las líneas de acción y las actividades que están haciendo ahorita ustedes? Bueno, algunas, porque hay muchas, pero ¿cuáles son las más importantes? Porque hay una turbulencia de cambios ahorita y de negociaciones en el contexto internacional. Esa es una muy buena pregunta, porque nosotros que vendemos un intangible a los socios, es necesario muchas veces decirles por qué afiliarse, por qué pertenecer a una confederación, por qué pertenecer a su vez a una cámara. Yo diría, por ley, somos un órgano de interés público, y eso quiere decir oponemos posición ante todos, inclusive con los que no son socios. Esa es una de las pocas cosas que la ley de cámaras te da. Tú puedes poner una posición del sector de los refrescos, por dar un ejemplo, y si sale que no, oye, es que yo no soy socio de esa cámara, pues ¿qué crees? Como se le reconoce a tu cámara, que tiene ese reconocimiento de órgano de interés público,
en ese caso ya la Cámara toma decisiones, aunque no te afecten a ti. ¿Qué es lo que pasa entonces? Yo diría 3 cosas. Lo que estamos haciendo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y Alianza Pacífico, que son los tratados que tenemos vigente, que están cerrando junto con los ACES, con Brasil y con Argentina. Nosotros implementamos ese cuarto junto, nos vamos con el sector privado, coordinamos con el gobierno y les decimos qué intereses hay que defender tanto de industria como comercio. El segundo tangible, te diría, es la mesa de combate a la ilegalidad. Los temas que de manera desagregada no quieren tomar PGR, el SAT, la misma COFEPRIS, creando esta mesa que hemos hecho un ejercicio que ya lleva 10 años, hemos podido sumarle temas y de una manera efectiva hemos podido quitarle a lo mejor esa ventanilla y esa sobrecarga regulatoria para atender cercanamente y de manera eficiente los temas que no era claro que se pusieran de acuerdo entre PGR con el SAT, por dar un ejemplo. La mesa, por ejemplo, de comercio que nos da gusto que lleve con Canaco, es una mesa que se había tardado mucho tiempo y son temas que no habíamos podido ver. ¿Por qué? Porque nos costaba trabajo ver la afectación directa. Nos da gusto que en un principio lo que pareciera ser que no era muy cercano, ahora sea. Y el tercero, yo te diría, yo creo que la injerencia que tenemos en los comités que hacen normas oficiales mexicanas y normas técnicas, donde por ley con Canaco y con Camín tienen un asiento siempre, yo creo que es el último resquicio donde podemos participar y justificar por qué estamos ahí. Si mañana yo quiero garantizar que lo que produzco es inocuo y es seguro para el consumidor, no hay una mejor manera que a través de una norma oficial mexicana. A lo mejor en un primer inicio hacemos una norma técnica que es potestativa, una NMX, pero finalmente si lo llevamos a un nivel de una norma oficial mexicana, eso nos va a dejar que el ciudadano pueda tener esa garantía de que lo que se está comprando venga bien. Te pongo un caso, cuando lo veíamos con el sector de la confección, decías, oye, ¿por qué comprar la ropa hecha aquí en México y no comprar un tema como la mezclilla hecha en otro país? Finalmente le dices, mira, yo voy a buscar que la mezclilla venga bien cocida, bien confeccionada, que venga de una cierta calidad, que si la lavas que no se arrugue, que no se rompa, que no se truene. Entonces todo eso tú lo vas regulando con un procedimiento que tú garantizas como productor. Igualmente con el comprador tú le ayudas a que esté comprando cosas que sean reales. No quisiéramos ver lo que sucede ahora, ¿no? Se roban algún cargamento y sucede que llegan a las tiendas o a las boutiques y resulta que te venden mercancía que es robada. Y después regresa la gente diciendo que tuvo algún problema con el producto y qué tristeza que la gente no pueda tener una garantía y un seguimiento simplemente porque se dan cuenta que era o apócrifa muchas veces o que la mercancía era robada y no tiene ese amparo por la garantía. Entonces yo creo que finalmente las confederaciones tenemos que estar haciendo este trabajo que atrás una pyme por sí sola no pudiera hacer, una empresa por muy grande, pequeña o transnacional que sea, no lo pudiera hacer. En eso estamos nosotros, incidir directamente en poder abrir esos canales para que el comercio sea más competitivo, equitativo y pueda ser justo para todos. Sí, a mí me parece que es interesante la dualidad que tienen las confederaciones en cuanto a fortalecer los sectores pero privilegiar al consumidor. Esas son esas garantías y seguridades que se le tiene que dar al consumidor respecto a un producto, ya sea mexicano o respecto a un producto que estemos importando para comercializarlo. Entonces, en ese contexto lo que platicabas, que lo vimos dentro de las mesas, es incluso la de comercio electrónico en cuanto a esta mesa de combate, en cuanto al uso de las plataformas para la venta de productos, ya sean de piratería o que sean productos robados, que se terminan vendiendo a través de estas plataformas sin algunos candados de seguridad. Y es algo en lo que ambas confederaciones han tratado pues de ver de manera creativa cómo hacemos para cortar esa brecha que existe entre la legalidad y el comercio formal, o los servicios formales y las industrias, que también existe la formal y la informal, para que todo sea mucho más productivo. Ese piso parejo, ¿no? ¿Tú cómo lo está viendo con Camín en cuanto a ese esquema de facilitación en regulaciones, este tema de normas? O sea, ¿qué tanto ven ustedes el empuje que pueda darse para el mayor crecimiento? Mucho, y eso yo te lo diría que es uno de los temas torales que tenemos como industria y comercio. Realmente si lo vemos así, cualquier persona que dedica su tiempo a venir a una confederación y a una cámara es porque quiere hacer las cosas bien. Difícilmente vamos a tener aquí a pseudoindustriales o pseudocomerciantes, pseudoempresarios. ¿Por qué? Porque finalmente aquí vienen los que están convencidos que la legalidad es una vía correcta para poder producir. ¿Qué tenemos que darles? Hay que darles seguridad jurídica, hay que darles certeza jurídica, porque ellos lo que están viendo y lo que pierden es qué pasa cuando no me están representando bien, cuando finalmente estoy compitiendo en condiciones que no me favorecen. Tengo de dos, o cierro o me vuelvo un simple comercializador y no me importa la calidad ni la procedencia de lo que yo hago. Y cuando te das cuenta que tú hermanas
una necesidad de un producto confiable, bien hecho, con la necesidad de un comprador que busca eso, pues ahí tenemos una iniciativa como las que tenemos ahorita en temas de responsabilidad social. Por ejemplo, los joyeros, por dar algo muy claro, estamos comprometidos en esa cámara que no se van a comprar plata ni oro que venga de minas que usen trabajo infantil, o no se van a comprar diamantes de sangre de los conflictos en Sudáfrica, y no se van a comprar metales preciosos que vengan de una mina que no viene en condiciones de estar cumpliendo con la legalidad, con normas oficiales mexicanas de seguridad. Entonces, de alguna manera nosotros también blindamos que la garantía de estar aquí es poner un piso parejo y combatir de la mano con la autoridad todos esos pseudo comerciantes o pseudo industriales que no están de esa mano, porque finalmente son los que están haciendo que baje nuestra competitividad y baje nuestra calidad en los servicios, cuidando, como bien dices, al consumidor siempre. Ese debe ser nuestro objetivo. Pues es súper interesante, Luis, de verdad, y no me queda más que agradecerte. Ha sido una plática en la cual hay una serie de conceptos que son fundamentales y que se van a venir desarrollando en el sexenio que ya inicia, que ya inició virtualmente, ¿no? Y pues no sé si quisieras mandar algún último mensaje a todos los industriales desde aquí hasta la Patagonia para invitarlos, para sumarse, porque veo también que luego ha habido empresas extranjeras que vienen y que se suman, claro, y que los buscan, ¿no? Y que vienen a preguntarles qué se puede hacer o cómo se puede, claro, sumar. Primero que nada, darles gracias, sobre todo para ti, me da mucho gusto que podamos tener esta colaboración, que es una de muchas. Yo les diría a nuestros amigos y espectadores que utilicen finalmente el sistema camaral que tenemos aquí en México, tener esta base, llegar siempre de otro país o siendo empresario mexicano, tratar de llegar y tocar esa base con la Confederación y con las cámaras. Aprovechen ese trabajo que ya está hecho, aprovechen ese camino que ya está andado de muchos años, y en un buen sentido no tropiecen con las mismas piedras que otros muchos hemos hecho. Nosotros estamos para eso, nosotros finalmente tenemos esa representatividad y esa fuerza para ayudarles a que puedan producir en condiciones correctas en este país. Nuestra invitación es siempre a que estén participando con nosotros y también en cualquier otro foro donde a través del AILA, de la Asociación de Industriales de Latinoamérica, estamos promoviendo, y también de la mano con todo lo que Concanaco hace, cuenten con nosotros. Es un placer de nuevo tenernos aquí. Muchas gracias, Luis. Un programa más donde impulsamos las mejores prácticas, lo hecho en México, la comercialización en México y los beneficios que se pueden tener para los consumidores. Nos vemos la próxima, amigos. Hasta luego.